Hola, ¿me escuchan todos? Bueno, vamos a empezar. Nos dimos un poquito de unos minutitos más porque estaba entrando gente. Un poco la idea de hoy es hablar del valor de la ecocardiografía temprana en el recién nacido prematuro. En realidad, entre hoy y mañana vamos a tratar este tema, porque hoy nos vamos a dedicar a una parte y mañana vamos a hablar de algo que es muy importante, que es el ductus, ¿no? Que es otro de los valores importantes que tiene el ultrasonido efectuado por neonatólogos de forma temprana en el recién nacido prematuro. Así que bueno, vamos a comenzar con la primera diapositiva. ¿Cuál es el valor realmente que tiene en el recién nacido prematuro y por qué? Bueno, ¿qué particularidad tiene el recién nacido prematuro? Básicamente es un bebé que está en transición entre la vida fetal y la neonatal. Es un bebé que está en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Por lo tanto, frecuentemente está con asistencia respiratoria, cuidados particulares de la piel, humedad, soporte nutricional fundamental bien temprano. Usamos catéteres centrales, que estos catéteres centrales, los catéteres centrales, bajar el volumen. Los catéteres centrales son necesarios e imprescindibles, ¿no es cierto?, en esta población de pacientes. Discúlpenme cuando interrumpo, pero esto estoy admitiendo gente. No. Bueno, aparte, estos bebés deben estar asistidos hemodinámicamente, precisamente porque están en transición. Ahora, ¿qué es lo que lo diferencia a un bebé prematuro de un bebé de término que de alguna manera se encuentra también en transición entre la vida fetal y la vida neonatal? Bueno, básicamente, el nacimiento para un bebé prematuro en diferentes momentos de la vida tiene que ver, de la vida fetal me refiero, tiene que ver con que el nacimiento es una detención en el desarrollo. O sea, sus órganos quedan detenidos, no solo el pulmón, sino que el corazón, el cerebro, y dependerá mucho de cómo nosotros actuemos y cómo controlemos y cuidemos a este recién nacido prematuro, en cómo esos órganos se van a ir remodelando y adaptando a la vida extrauterina. Así que es muy importante que tengamos presente entonces esta particularidad. O sea, es un bebé que se encuentra en transición y es un bebé. Hay alguien que tiene abierto el micrófono y por ahí lo estoy escuchando. Y la segunda cosa importante es que necesita una asistencia hemodinámica apropiada. Y bueno, recordarles, ¿no?, lo que ya habíamos hablado, porque si bien la situación de la transición es una situación muy particular, donde hay varias entidades que deben suceder, como son, ¿no es cierto?, la expansión del pulmón, la oxigenación y la remoción de la placenta, hay una realidad, que desde esta etapa, que es la etapa fetal a la etapa neonatal, hay una gran diferencia entre el bebito de término y el bebito prematuro. ¿Cuál es la razón? Básicamente que ese pulmón, que teóricamente debe ser un pulmón que tenga un buen volumen, que esté maduro, que las resistencias vasculares puedan dilatarse, que ese pulmón pueda recibir el volumen de sangre y también de aire necesario como para que llegue el oxígeno y pueda dilatar la vasculatura. Bueno, eso suele no suceder. Al no suceder, entonces el retorno de la sangre del pulmón hacia las cavidades izquierdas, que normalmente sucede cuando un bebé expande y oxigena el pulmón, no sucede. Al no suceder, entonces hay una realidad, y es que
el volumen de sangre que recibe el ventrículo izquierdo y por lo tanto que va a la circulación sistémica, puede caer y el bebé comenzar su vida con un síndrome que es el síndrome de hipoflujo sistémico. Bueno, esto recordando, acuérdense, lo habíamos hablado la charla anterior, entonces que estos mecanismos que están destinados a bajar las resistencias vasculares pulmonares y aumentar las resistencias vasculares sistémicas, tienen interferencias que están todas presentes precisamente en el paciente prematuro. La inmadurez, a veces la hipoplasia, cuando hemos tenido, por ejemplo, una ruptura prolongada de membranas, y entonces el bebé se ha movido en un ambiente de oligoamnios, puede estar acompañado de asfixia e hipoxia, por algún grado de sufrimiento. También puede presentar inmadurez, es menos frecuente que tenga líquido amniótico meconial, puede estar infectado, tener una neumonía o estar cursando una sepsis cognatal que trae desde el momento de nacer. Todo esto obviamente interfiere en esta adaptación y por supuesto, puede generar que el bebé entre en una situación de riesgo desde el momento del día. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque la circulación de transición va acompañada de un miocardio absolutamente inmaduro. Entonces estamos pasando de un circuito de baja resistencia vascular intrauterina a un circuito que es de alta resistencia vascular extrauterina. Hay vasoconstricción al ablacionar la placenta, hay ausencia de una respiración efectiva, porque dijimos que generalmente estos bebés pequeñitos no logran una adecuada expansión y por lo tanto no se acompaña de un aumento del flujo a nivel del pulmoncito y por lo tanto el retorno puede caer. A veces esto hace que haya una urgencia en el momento del nacimiento que evite un clampeo apropiado del cordón umbilical. Aparte está acompañado de shunts, que son persistentes, el ductus, el foramen oval están presentes, y aparte si no han caído las resistencias vasculares pulmonares, es probable que ese shunt ductal siga siendo muy amplio. Por otra parte está acompañado generalmente de una ventilación asistida, así que todos estos factores contribuyen a que este bebé tenga una alta posibilidad de presentar un bajo flujo sistémico. Discúlpenme, pero pueden apagar, hay un audio que no me permite. Hay un audio que está complicándome. Bueno, por otra parte, estos bebés suelen tener una historia perinatal, ¿verdad? Una historia perinatal compleja. Muchas veces hay infección, muchas veces hay coriamionitis, puede haber una colestasis, puede haber hipertensión materna, diabetes, puede haber múltiples situaciones que se han anticipado a este nacimiento y que han llevado a que ese bebé haya tenido inflamación, infección, liberación de citoquinas, radicales libres. Por otra parte, esta historia perinatal puede estar agravada por un hipoflujo sistémico por el momento mismo del nacer, porque al nacer el bebé sufrió un insulto hipóxico isquémico, porque esto también genera edema citotóxico, injuria, necrosis celular y agrava la entrega energética que ya estaba en fallo. Y todo esto obviamente agrava a su vez la isquemia, produce isquemia, inflamación, liberación de citoquinas y de radicales libres. La conjunción de todos estos elementos puede llevar a la necrosis y muerte celular. Así entonces, decimos que para que estos bebés suelen tener un bajo flujo sistémico por varias razones. Si ha habido hipovolemia, por ejemplo, un desprendimiento de placenta, si ha habido una ligadura inmediata del cordón, si el bebé ha necesitado inmediatamente soporte respiratorio, la situación del miocardio inmaduro,
que acompaña a estos bebitos siempre, porque estamos hablando de un nacimiento prematuro. La presencia de un ductus, que generalmente es amplio y por lo tanto suele hacerse hemodinámicamente significativo cuanto más pequeño es el bebé. El hecho de que haya un retardo de crecimiento intrauterino, que más de una vez también está presente por una situación prenatal que se viene sosteniendo para lograr la madurez o una mejor edad gestacional. Esto obviamente va acompañado de déficit de surfactante, o también la historia perinatal, como comentamos, conduce a inflamación e infección, y todos estos son elementos que claramente que pueden acompañar al recién nacido prematuro y producir un bajo flujo sistémico. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de ese bajo flujo sistémico? Las consecuencias son claramente la asociación con hemorragia intracraneana y leucomalacia periventricular, la mala perfusión renal e insuficiencia renal, la mala perfusión intestinal, que no la vamos a poder detectar hasta tanto hayamos puesto en funcionamiento el intestino y por lo tanto son bebés con alto riesgo de enterocolitis necrotizantes asociado a este hipoflujo. También puede tener hipoflujo cutáneo, y uno más de una vez ha visto lesiones asociadas al hipoflujo cutáneo marcado en situaciones de alto riesgo. No olvidarse que este miocardio inmaduro tiene capacidad para necrosarse y isquemizarse, y por lo tanto, esto también es otro factor que está asociado al bajo flujo. Las coronarias no perfunden adecuadamente y se puede isquemizar tanto el ventrículo izquierdo como el derecho. Por otro lado, puede haber hipoflujo suprarrenal, insuficiencia suprarrenal, hipoflujo hepático, y haber lesiones asociadas a este hipoflujo. Podemos encontrar incluso necrosis hepática, porque este hipoflujo genera la liberación de mediadores de inflamación, que a su vez también pueden producir hipertensión pulmonar. Esta necrosis e hipoflujo hepático puede conducir junto con todos los elementos de hipoflujo a una coagulación intravascular diseminada y a la muerte. O sea, estamos hablando de una entidad que puede acompañar a estos bebitos que realmente es muy seria si no la detectamos apropiadamente, o aún detectándola, a veces es muy difícil poder cortar esta cascada de mediadores de inflamación que agravan la situación del nacimiento. ¿Qué podemos hacer para evitar el hipoflujo sistémico? Seguro que la ligadura del cordón es una de ellas, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente ya sabemos que el clampeo interrumpe, ¿no es cierto?, el retorno venoso a las cavidades derechas, y entonces si no se ha producido la expansión del pulmoncito, entonces ese retorno no llega al ventrículo izquierdo, a la aurícula izquierda, y por lo tanto el ventrículo izquierdo, el gasto del ventrículo izquierdo se compromete, y el flujo sanguíneo sistémico también. Y esto lleva, ¿no es cierto?, a que como la respiración suele no establecerse adecuadamente, y sí podemos ayudarla, ¿no es cierto?, si pudimos ventilarlo, pero la realidad entonces que tuvimos que clampear el cordón anticipadamente. Entonces, bueno, todo esto lleva a que este bebé pueda, si logramos esperar lo necesario para que este mecanismo por lo menos se demore, entonces quizás podamos de alguna manera, en algún grado, disminuir el riesgo de hipoflujo sistémico. Bueno, el otro día hablamos un poquito de lo que era función cardíaca y hablamos de la importancia y la dominancia que tiene el ventrículo derecho respecto al ventrículo izquierdo, ¿no? Es decimos el ventrículo robusto, es el que ha mandado y ha comandado la circulación en etapas fetales. Entonces, al momento de nacer, este ventrículo obviamente es el dominante, aun cuando el bebé nace prematuramente. Y esta dominancia va a persistir. Se sabe que en el bebito de término
puede ser hasta 3 o 6 meses, en un prematuro quizás más tiempo. El ventrículo izquierdo se va a ir remodelando en respuesta al trabajo generado por el aumento de las resistencias vasculares y de los volúmenes. Ahora, este ventrículo izquierdo de un bebé prematuro tiene características particulares que ahora vamos a hablar. Tanto en términos como en pretérminos, recordar que el gasto cardíaco es el doble que los adultos y que es el producto del volumen sistólico que a su vez depende de la contractilidad de la precarga y de la poscarga. Esto lo vimos la charla anterior, sí, la semana pasada. Ahora vamos a repasar en algún momento algunos detalles. Pero siempre recordar que el miocardio del recién nacido, en general, tiene menos tejido contráctil y más tejido conectivo que en etapas posteriores de la vida. Y las miofibrillas se encuentran relativamente desorganizadas. Y estamos hablando de cualquier recién nacido, no específicamente del preterno. El tono simpático suele ser pobre y se desarrolla en paralelo con el incremento de la presión. Ahora, ¿qué características madurativas tiene el miocardio pretérmino en relación al término? Tiene un retículo sarcoplasmático escaso. Hay pobre formación del sistema tubular. Miofibrillas más cortas y con más mitocondrias. Hay una desorganización relativa con más tejido no contráctil. Funciona, disculpen un minutito que me olvidé de conectar el teléfono. Bueno, funciona con un gasto relativamente más elevado. O sea, que resumiendo, es un miocardio con muy baja reserva. Disculpe que interrumpa otra vez, pero es que estoy admitiendo gente. Muy bien. ¿Cuáles son los efectos cardiovasculares relacionados con este nacimiento prematuro? Hay un aumento inesperado de la poscarga, como dijimos, al aumentar las resistencias vasculares sistémicas con la ablación de la placenta, sobre un miocardio particularmente inmaduro, como detallamos recién, en el primer día de vida particularmente. En general, este bebé requiere asistencia respiratoria y están presentes los shunts, que si no ha habido una adecuada expansión pulmonar, es muy probable que este ductus, ¿no es cierto?, sea un ductus amplio, que esté mandando, por el cual esté fluyendo un volumen significativo de sangre. Hay déficit de surfactante muy frecuentemente, lo cual demora la caída de las resistencias vasculares pulmonares, y hay un robo diastólico de un ductus amplio que disminuye la perfusión sistémica. Bueno, esta situación yo la he mostrado en muchas oportunidades, que es el corazón del bebito pretérmino, que más de una vez lo encontramos en esta situación. O sea, vemos en el ecocardiograma un ventrículo que tiene características edematosas, muy engrosado, refringente, en dos cortes diferentes. Este es un eje corto y este es un eje largo. Entonces, en esta situación, este corazón de pretérmino, nosotros decíamos que es una miocardiopatía dilatada o una miocardiopatía edematosa, o que respondía a la inflamación. No había demasiadas publicaciones asociadas a este hallazgo. Y la verdad que yo acá hace más de 23 años que vengo haciendo ecocardios, lo he visto muchísimas veces en los bebés muy prematuros. Esta situación suele revertir. Sin embargo, ahora recientemente he encontrado esta publicación que habla de que hay estudios epidemiológicos que han identificado el nacimiento prematuro como un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares: hipertensión, fibrilación atrial, stroke, falla cardíaca temprana. Y esto nos debe alertar seriamente. Hay una ventana postnatal temprana para el crecimiento, desarrollo y remodelación cardíaca.
O sea que es el momento en el cual nosotros estamos recibiendo a estos bebés y debemos actuar. Primero diagnosticar y después actuar. Un pattern de remodelamiento anormal reduce la reserva miocárdica, o sea, que un bebé que tiene un pattern de remodelamiento comprometido va a complicar aún más la situación de bajo flujo sistémico. Este periodo es ideal para la intervención y prevención del riesgo de futuras enfermedades cardiovasculares. O sea que no solo estamos hablando de que este bebé sobreviva a esta situación de prematurez, sino que estamos hablando de un futuro, de un futuro que tiene que ser cuidado y tiene que ser cuidado por nosotros, porque en el futuro es probable que este chiquito, si no es controlado, si no es cuidado adecuadamente y no es diagnosticado, evolucione con complicaciones a largo plazo. Y un dato interesante y curioso, que está recientemente publicado también, es que el cuidado nutricional y la leche humana reduce el riesgo cardiovascular de los pretérminos a largo plazo. El cuidado nutricional se refiere particularmente, hay una gran diferencia entre aquellos bebés alimentados con leche humana y fortificadores que aquellos que han requerido fórmula. O sea, que este hallazgo que uno veía con cierta frecuencia y que no podía explicar muy bien, lo adjudicaba a corioamionitis, a liberación de mediadores de inflamación, o a injuria isquémica. Entonces, hoy en día es llamada, en el corazón del pretérmino, como miocardiopatía única. O sea, que es una miocardiopatía propia de esta población. Y esto es responsabilidad nuestra poder diagnosticarla. Y sobre todo atenderla. En general, estos bebés suelen tener elevación de los biomarcadores. Es frecuente que en estos bebitos, si uno le toma una troponina cuantitativa, esta se encuentre elevada como un marcador de injuria miocárdica. Si tomáramos un péptido natriureal atrial, por ahí, si hay una disfunción diastólica de ese ventrículo y la aurícula está dilatada, entonces también lo podemos tener elevado. Situación que se repite también en el ductus, o sea, un ductus hemodinámicamente significativo, con un volumen de retorno hacia la aurícula izquierda importante, eleva el péptido natriurético atrial. Y por último, el péptido natriurético tipo B, que es liberado desde los ventrículos del corazón y en respuesta a la sobrecarga de volumen, también se puede encontrar en esta situación comprometido. Nosotros lo que habitualmente hacemos es tomar una muestra de troponina T cuantitativa y a veces usamos también la seca masa. Esto nos da un índice de injuria o de lesión o de compromiso del miocito. La semana pasada hablamos, ¿se acuerdan?, del Doppler tisular, y este es otro buen marcador. El Doppler tisular ayuda muchísimo al diagnóstico de esta situación, al igual que cuando está comprometido, por supuesto, el flujo. Así que bueno, esto obviamente es la base de lo que nosotros hacemos, que es importante definir la situación hemodinámica para poder decidir un apropiado tratamiento, y esto ya fue escrito por el doctor Nikseban y Klukov en el año 98, y sigue estando vigente hasta nuestros días. Claramente, saber es diferente a no saber, porque de eso depende cómo actuemos, qué medida terapéutica indiquemos. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente, todas estas posibilidades que en otras edades de la vida son posibles, nuestra población de pacientes extremadamente pequeños, prematuritos, es muy difícil que puedan estar a mano y las podamos tener disponibles, ¿no es cierto? Son medios fríos, lugares fríos, ni que hablar. La resonancia magnética ofrece mucha información, pero trasladar un bebé a hacer una resonancia magnética al estado actual, donde hoy todavía los resonadores necesitan de que los transportemos a los bebés, entonces básicamente es digamos, un método diagnóstico inapropiado absolutamente, ¿no? Por eso es que el ultrasonido en manos de los neonatólogos es un método que debemos tratar de apelar sin desconocer que
la clínica también acompaña, ¿no es cierto?, y ayuda un montón. Pero la realidad es que este es un método inocuo, es rápido, no requiere trasladar al paciente, lo que sí requiere es que nos entrenemos para ello. Y en eso estamos, tratando de juntar voluntades para que el entrenamiento, ¿no es cierto?, y las motivaciones para hacerlo realmente sean lo suficientemente fuertes como para que uno pase bastantes horas al lado de un paciente, tratando de entender lo que le pasa hemodinámicamente. No vamos a negar de ninguna manera la importancia de cada uno de estos componentes, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el flujo urinario, el relleno capilar, el lactato, la temperatura diferencial, el equilibrio ácido-base, la saturación, ¿no es cierto?, venosa de oxígeno, el color, la combinación de todas estas diferentes variables es lo que nos hace decir, uy, este bebé está bien, está mal, y acompañarlo de una visión a través del ultrasonido del funcionamiento cardíaco, realmente es una herramienta de la cual no debemos de tener presente, sobre todo porque estamos tratando poblaciones de bebés de altísimo riesgo, donde el diagnóstico de entidades que acompañan, como es el hipoflujo sistémico, puede prevenir enfermedades del futuro. Básicamente lo que les comenté la vez anterior, recordar que cuando uno toma la presión arterial depende de dos variables importantes. Uno es el flujo y otra es la resistencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de ellas se encuentra de alguna manera afectada en una situación de hipotensión? Es importantísimo para hacer un tratamiento. Si yo tengo un flujo disminuido, es diferente a tener una resistencia disminuida. Así que bueno, ahora vamos a ver un poquito de los tratamientos. Como el monitoreo del gasto cardíaco, o sea, hablar de flujos y de gasto, vendría a ser lo mismo. O sea, estamos hablando de que el monitoreo del gasto cardíaco puede ser muy beneficioso para reducir la morbimortalidad de los pacientes. En general, un bajo gasto se asocia a una mayor mortalidad y la demora en el diagnóstico la aumenta. Particularmente el bajo flujo sistémico en los pretérminos se asocia a un mayor riesgo de hemorragia intracraneana, de oliguria, de hipercalemia, de compromiso en la actividad electroencefalográfica, de morbilidad neurológica y de mortalidad. Es posible detectar el bajo flujo sistémico por monitoreo del gasto cardíaco en los pacientes críticos. Pero hay limitaciones para medirlos que están asociadas al tamaño de nuestros pacientes. Es por esto, entonces, que la ecocardiografía funcional permite, de alguna manera, controlar la función, controlar el flujo sanguíneo, pulmonar y sistémico. Nos permite evaluar los shunts intracardíacos, el flujo a los órganos y a los tejidos. Entonces, ¿por qué? Recordemos entonces que el gasto del ventrículo derecho es la sumatoria de lo que retorna de la circulación sistémica a través de las cavas, más el foramen oval. El gasto del ventrículo izquierdo va a ser lo que retorna a través del pulmoncito del bebé, y a lo cual se le suma el ductus permeable, que es shuntea de izquierda a derecha. Esto hace de que cuando el bebé nace y tenemos un bebé prematuro con estos shunts permeables, tengamos que recurrir a algún método de evaluación más confiable que el gasto del ventrículo derecho y el gasto del ventrículo izquierdo, porque sabemos que ambos gastos, que son flujos muy buenos y muy apropiados para evaluar circulación sistémica, la realidad es que están sobrecargados por shunts presentes en el foramen oval, que es el que menos mezcla, quizás hace más confiable el gasto del ventrículo derecho. Pero el shunt a través del ductus, cuando las resistencias vasculares caen y sobrecarga el gasto sistémico, entonces allí nos va a dar, por ejemplo, un flujo amplio ductal, nos va a dar un aumento del retorno a la aurícula izquierda. Este aumento de la aurícula izquierda va a transmitirse al ventrículo izquierdo y esto va a aumentar el gasto de ventrículo izquierdo, y falsamente me puede dar un resultado elevado cuando en realidad estoy en una situación de hipoflujo sistémico. Bueno,
nosotros podemos evaluar diferentes flujos, o sea, por ejemplo, esto es la válvula mitral, o sea, acá estamos ante un 4 cámaras. En este 4 cámaras tenemos una válvula que está acercando el flujo hacia el transductor y por eso lo estoy viendo rojo. Este es el flujo a través de la válvula mitral. Lo mismo pasa con la tricúspide, si me corro y lo veo acá. Esta es una válvula que inyecta la sangre desde la aurícula hacia el ventrículo, entonces puedo evaluar el flujo en la tricúspide, son elementos intracardíacos que me están hablando de cómo está funcionando el corazón. Esto es un ventrículo derecho, donde también se puede evaluar los flujos a través de la tricúspide, es un paraesternal bajo, ventrículo derecho, donde acá están viendo el flujo rojo que se acerca al transductor, al igual que acá es otro corte para evaluar lo mismo. Pero también podemos evaluar el flujo en la válvula pulmonar. O sea, esto es el tronco de la válvula pulmonar, y a través de colocando el transductor postvalvular, vamos a poder evaluar y cuantificar el gasto del ventrículo derecho. De la misma manera, en este corte, que es un apical, eje largo le decimos porque lo colocamos en la mamila del lado izquierdo, orientado hacia el hombro derecho. De esta manera, este hombro derecho lo que nos va a permitir es un flujo que se aleja, al igual del pulmonar, ¿no es cierto? El pulmonar sube y el de la aorta se aleja hacia el hombro derecho. Entonces es un flujo azul, porque se está alejando. Entonces, poniéndome postvalvular también de la aorta, voy a poder calcular el gasto. Y recordarles que el gasto es el resultado cuando hablamos de gasto del ventrículo izquierdo estamos hablando de flujo sanguíneo sistémico, ¿verdad? Entonces aquí recordar que el ventrículo izquierdo, el flujo sanguíneo sistémico, se le va a sumar, si está permeable, el shunt de izquierda a derecha a través del ducto. Si estamos evaluando el gasto del ventrículo derecho, acá estamos evaluando flujo pulmonar. Entonces el flujo pulmonar va a ser, en el caso de que esté el foramen oval abierto y yunte de izquierda a derecha, va a ser un flujo, el gasto del ventrículo derecho. Ahora, muy bien, ¿qué es lo que necesita el equipo de ecografía para que nos dé el resultado del gasto? Lo podemos calcular manualmente, pero los equipos actualmente les dan el cálculo, efectúan el cálculo si nosotros podemos entregarle todas las variables que necesita para hacer este cálculo. Recuerden que el gasto en general, tanto del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, como vamos a ver de la vena cava superior, es el resultado del producto del volumen sistólico por la frecuencia y dividido el peso. Y el volumen sistólico, en realidad, es la integral de velocidad de la aorta ascendente o de la pulmonar, si estamos evaluando el derecho, o de la cava, si estamos evaluando la vena cava superior, por pi, por diámetro de la aorta, de la pulmonar o de la cava ascendente al cuadrado sobre 4. O sea, ¿qué es lo que nos pide el equipo que nosotros le entreguemos? La integral de velocidad, el diámetro del vaso que estamos evaluando y la frecuencia cardíaca. Una vez que le entregamos esos datos, el equipo va a hacer el cálculo del gasto, pero lo que no sabe el equipo es cuál es el peso del paciente que estamos evaluando. Por lo tanto, el resultado que ofrece el ultrasonido debemos dividirlo por el peso del paciente en estudio. Bueno, ¿qué rol cumple el flujo de la vena cava superior? Bueno, este que comentábamos, o sea, es un flujo que no está afectado por los shunts, no está afectado por el foramen oval, tampoco está afectado por el ductus. Y como ya bien dijimos, el nacimiento prematuro puede alterar el equilibrio entre los determinantes del gasto cardíaco, generando situaciones de bajo flujo sistémico. ¿Cuándo se presenta el bajo flujo sistémico? Se presenta entre las 6 y las 12 horas de vida del nacimiento y mejora en las 24 o 48 horas siguientes si hemos hecho lo correcto. Es más frecuente cuando menor es la edad gestacional. Cuanto más pequeñito es el bebé, más frecuente es el hipoflujo sistémico.
Hay cifras que dicen que alrededor de un 60% de los bebitos prematuritos menores de 28 a 27 semanas desarrollan hipoflujo sistémico, y lo cual no es poco, ¿verdad? Si a esto le agregamos que la asistencia respiratoria suele acompañar a estos bebés, que la asfixia puede agravarlo, lo cual suelen estar a veces sometidos a este bebé, la medida más confiable para detectarlo en este caso es el flujo de la vena cava superior, ya que no está afectado por los Judd, ni a través del ductus ni del foramen oval. La importancia entonces de detectarlo radica en prevenir la morbilidad neurológica y, como vimos al principio, no solamente neurológica, sino cardíaca, renal, intestinal, etcétera, etcétera. Bueno, acá estábamos viendo abajo, ¿no es cierto?, los diferentes flujos. Este es el flujo el flujo pulmonar, este es el flujo sistémico por la aorta, y esto sería el flujo en la vena cava. El sitio donde mejor veo el flujo en la vena cava es la ventana subcostal 4 cámaras. 4 cámaras o el corte que sigue, que es el de vena cava superior. ¿Por qué es rojo el flujo? Porque yo estoy ubicado debajo del sifoides mirando hacia arriba, entonces es un flujo que se está acercando al transductor. Y es un flujo claramente rojo, se ve así de fácil. Me debo colocar adentro de la aurícula del lado derecho. Y ahí voy a obtener un trazado de estas características, que es el flujo venoso. Este trazado tiene varios componentes. Un primer componente, que es el mayor en un flujo normal, que es la sístole ventricular. Luego de la sístole ventricular viene un llenado pasivo ventricular, que sería la diástole, y luego viene la sístole atrial. Y este es el gasto, de esta manera se calcula, ahora vamos a ver un poquitito, no, voy a detallar en la diapositiva anterior. Acá el BTI va a involucrar a estas dos ondas positivas, o sea, debo recorrer el BTI, va a representar la suma de estos dos imágenes Dopplers de flujo en vena cava, no la sístole atrial. Voy a involucrar solamente estas dos ondas. Voy a recorrer con el BTI estas dos ondas. Voy a colocar la frecuencia, de acuerdo a la frecuencia de inicio de cada ciclo, y voy a medir el diámetro de la vena cava superior. Hoy en día, las últimas publicaciones de lo que hablan es que el mejor sitio para medirla es el eje paraesternal alto, vista vena cava superior. Espérenme un poquitito que me parece que no quiero. Ahí está. Bueno, recordarles un poco entonces de que una adecuada perfusión tisular depende a nivel cardíaco de una buena precarga, o sea, de un volumen circulatorio adecuado, que puede estar comprometido cuando ha habido una hemorragia, cuando ha habido por ejemplo, un desprendimiento de placenta, o ha habido una emergencia quirúrgica en la mamá de cualquier otra etiología. En el caso de que se haya producido una hemorragia importante, que, bueno, obviamente en otros momentos de la vida, en deshidratación, cuando hay alteración del retorno venoso, entonces ahí la precarga, que es uno de los componentes del gasto, se encuentra afectada. La contractilidad habla del inotropismo, o sea, de la capacidad que tiene el ventrículo de contraerse y relajarse, el cual claramente suele estar afectado en una situación como la que le mostré, ¿no es cierto?, de una miocardiopatía única del prematuro.
Lo mismo el efecto la relajación de las fibras musculares, que es el lucitropismo del miocardio, ¿no? Y en estas múltiples situaciones, obviamente el shock séptico, ¿no es cierto?, las situaciones de miocardiopatías, insuficiencia, colapso cardiovascular, asfixia, son todos elementos que pueden contribuir a su alteración. Y por supuesto, si la poscarga se encuentra afectada, ya sea por vasodilatación o vasoconstricción, fundamentalmente yo diría vasoconstricción, porque aumentaría digamos, estrés de pared, como hablábamos en la charla anterior, de esa masa miocárdica del ventrículo izquierdo, que es inmadura, que se está remodelando o intentarlo hacerlo, que a su vez es absolutamente inadecuada para luchar contra una poscarga elevada. Entonces, de ahí que estos bebitos, en el primer día de vida particularmente, es muy poco probable que necesiten alguna medicación con efecto alfa, porque básicamente aumentar la poscarga hace que no lo tolere el miocardio y pueden claudicar. Por otra parte, recordar entonces que la entrada de oxígeno también a los tejidos va a depender básicamente también no solo de que la bomba funcione adecuadamente, que no haya hipoflujo sistémico, pero va a depender también de la integridad de los órganos, o sea, que haya una integridad del cerebro, del riñón, del intestino. Va a depender también de las condiciones de saturación de oxígeno de la hemoglobina, pero también va a depender de la vía aérea, o sea, que corazón y pulmón funcionan juntos, y eso nunca debemos olvidarlo. Cuando sobreexpandimos o no ventilamos adecuadamente el pulmón, el corazón se afecta, y de alguna manera afecta el gasto, y al afectar el gasto, se afecta la entrega de oxígeno a los tejidos. Bajo flujo sistémico, bueno, hay publicaciones múltiples sobre este tema, algunas más viejas, otras más recientes, pero hace tiempo que se está hablando del tema bajo flujo sistémico, de la hipotensión, que se vincula con hemorragia intraventricular, lesiones cerebrales isquémicas, pobre desarrollo neurológico. Bajo flujo en la mitad superior del cuerpo y cerebral en el primer día de vida se detecta con el flujo en vena cava superior. Recuerden que la vena cava recoge el flujo de la mitad superior del cuerpo, de la cual el 80% es el flujo cerebral. Y esto se puede asociar a una mayor morbilidad neurológica y mortalidad. Veamos esto que interesante, hipoflujo sistémico. La dobutamina, que produce poco cambio en la presión arterial, incrementa el flujo sanguíneo sistémico más significativamente que la dopamina. O sea, un bebé que tiene un bajo flujo, si uno le pone dopamina, claramente va a aumentar la poscarga. Bien tiene algún efecto inotrópico, la poscarga va a ser elevada, y entonces en esa situación vamos a agravar la situación de hipoflujo. La dobutamina, en cambio, es un gran inotrópico, es el inotrópico de elección, por lo tanto, este va a incrementar seguramente el flujo sistémico. La dopamina, a pesar de incrementar la presión sistémica, reduce el bajo flujo sistémico. Y esto ya está descrito, fíjense, desde 1993 y confirmado con publicaciones posteriores. Un estudio randomizado de milrinona en pretérminos no mostró un claro beneficio en la prevención del bajo flujo en los primeros días de vida. Y esto fue publicado por el grupo de Australia, Paradis, Klukov y Osborne, en el 2009. Sin embargo, hay recientes datos del 2015 que hablan que realmente produce cambios en el gasto con la milrinona cuando se usa dentro de las primeras 12 horas de vida. Sin embargo, esto todavía, yo les diría que tiene que ser muy bien vigilado, porque lo que debemos ver, recordar siempre que la milrinona es un lucitrópico, es una medicación que actúa básicamente sobre la relajación. Permite que el ventrículo se relaje con, digamos, que se relaje más holgadamente. Y de esta manera, al relajarse, inyecta un volumen más adecuado hacia la circulación. Y a su vez es un vasodilatador.
Así que bueno, estas características de la milrinona hay que tenerlas muy en cuenta al momento de indicarla. Bueno, hay evidencias que la hemorragia peri e intraventricular se asocia con hipotensión e hipoflujo en el primer día de vida. La hipótesis sería así: la expansión de volumen en los bebitos prematuros en el primer día de vida con hipoflujo sistémico podría disminuir el riesgo de hemorragia peri e intraventricular. De acuerdo a revisiones de Cochrane, no hay evidencias de que el uso rutinario de una expansión temprana de volumen en pacientes prematuros sin compromiso cardiovascular pueda prevenirla. Tampoco hay suficientes datos que determinen qué tipo de infusión es la más beneficiosa. Así que la realidad es que por ahora, expansión de volumen, dudosa. Debemos ver muy bien cómo está la función de ese corazón para saber si es capaz de tolerar un volumen. La dobutamina es mejor que la dopamina. La milrinona hasta el momento no ha demostrado ser mejor que la dobutamina. Lo que sí seguro va a ayudar al hipoflujo sistémico es lograr un clampeo demorado del cordón, es mucho mejor que inmediato. ¿Qué pasa con el milking? Bueno, todavía hay bastantes controversias con respecto al milking, o sea, al ordeñe del cordón umbilical. A mí me cuesta creer, pero esto es un pensamiento muy personal, que una inyección de sangre importante como es el exprimido del cordón en un corazoncito que todavía no sabemos muy bien cómo está, bueno, pueda ser beneficioso, habría que ver. Yo creo que falta todavía evidencia para que uno se incline por un milking, en una situación de emergencia, aunque, viste, si no tengo otra opción, quizás habría que evaluarlo. Bueno, las etiologías multifactoriales de la hipotensión en pretérminos requiere un enfoque a medida para mantener una aceptable presión arterial que pueda asegurar una adecuada perfusión tisular. ¿Eso qué quiere decir? Que hay los múltiples elementos que intervienen en una hipotensión en un prematuro, en realidad tienen que ser atendidos de alguna manera y ser medidos adecuadamente para poder actuar acorde a la situación que ese paciente realmente presente. ¿Por qué? Porque de eso depende que perfundan adecuadamente los tejidos. Y bueno, en esto está el ultrasonido que puede colaborar junto con los signos clínicos, como hemos dicho, y tiene la gran ventaja, primero está focalizado en la función cardiovascular, en una situación clínica particular y la obtiene en tiempo real. O sea, yo me siento al lado del paciente y en este momento sé cómo ese bebé está contrayendo su ventrículo, cómo está la situación hemodinámica, cómo está el gasto de ese ventrículo, cómo está el flujo en la vena cava en este momento. ¿Puedo hacer un seguimiento longitudinal? Sí. Puedo hacer un seguimiento longitudinal de acuerdo a la medida terapéutica que haya adoptado, o sea que puedo evaluar la respuesta a tratamiento. O sea que realmente es muy ventajoso el poder disponer de ello. Pero también, como decíamos, es muy importante saber qué situación es la de los tejidos, de cómo están esos órganos para recibir el flujo supuestamente cuando el ultrasonido está siendo adecuado, o sea, estoy encontrándome con un niño que tiene una buena contractilidad, una buena relajación, tiene un buen gasto, o un buen flujo en la vena cava superior, no tiene un ductus hemodinámicamente significativo, entonces un auxiliar al cual nosotros recurrimos es el NIRS, o sea, la espectrofotometría, que mide flujo regional en los órganos en tiempo real, reflejando perfusión y metabolismo no invasivo. Tiene varias ventajas. Primero que su tamaño es chico, es portable, es continuo, es no invasivo, se coloca en la cabeza de los pacientes, hay sensores neonatales. La vulnerabilidad de los neonatos y particularmente del cerebro de los chiquitos inmaduros la hace realmente una herramienta muy tentadora. La necesidad de un monitoreo confiable de la extracción de oxígeno por parte de los tejidos es también muy importante en cuanto a la evaluación hemodinámica.
Y complementa de alguna manera la vigilancia hemodinámica. Así que bueno, esto es un poquito lo que quería comentarles respecto a esto, pero no quiero dejar de llevarles mi inquietud de la importancia, o sea, todo esto lo podemos perfectamente evaluar en un bebito que nace porque está y lo vemos inestable hemodinámicamente, o está asfíctico, ha tenido una sepsis postnatal, porque la mamá ha tenido contracciones y se sospecha una coriomionitis, o incluso ha tenido una infección urinaria y podemos sospechar la coriomionitis. O se trata de un bebé que va a tener un ductus porque es un bebé muy prematuro y ese ductus seguramente va a ser por ahí hemodinámicamente significativo, porque no ha tenido tiempo por ahí de una maduración con corticoides, o porque se trata de un bebé que ha cursado un embarazo con un oligoamnios importante, y entonces, bueno, ahí esta es una entidad que da hipertensión pulmonar, que la vamos a ver en la última charla que habla de hipertensión pulmonar, y bueno, esto está incluido en el último, también evaluaremos la hipertensión pulmonar, es la última charla. El hecho de familiarizarnos, que yo nunca dejo de comentarlo, o sea, una vez que uno se familiariza con este instrumento de trabajo, puede evaluar otras áreas, puede evaluar los flujos a distintos órganos, pero básicamente hay un ítem que yo quiero detenerme, y que es el neonato con catéteres centrales. Los catéteres centrales son ampliamente utilizados, ¿no es cierto? Y mucho más en los bebés, cuanto más chiquititos, ¿no es cierto?, más catéteres necesitamos. Muchas veces umbilicales, cuando se logran colocar, y muchas veces percutáneos. La ubicación óptima de los mismos reduce los riesgos de complicaciones. La mejor manera de controlar la ubicación de los catéteres no es radiológica, y de eso hay evidencia suficiente, hay muchísimas publicaciones, sino que el ultrasonido ofrece una oportunidad de identificación de ubicación de catéter que no lo logramos con la radiología. Y si no, fíjense, si ustedes dijeran este catéter está bien ubicado, sí, este catéter es un catéter venoso umbilical, está ubicado por encima del diafragma, y quizás lo podría retirar un poquitito. Este es el frente. Ahora, si miramos el perfil, fíjense, el catéter, uno lo ve en el frente hasta acá. El resto, si no evaluamos un perfil, y si no, que por ahí sería de sugerirlo, ¿no? Perdón, estoy ubicada mal, está acá el catéter, ¿ven? Metido hacia allá atrás. Este es el catéter venoso umbilical, avanza y está yéndose hacia atrás. Entonces ese catéter es en la ecografía. Es el catéter que entró por la aurícula derecha, atravesó el foramen oval, atravesó la aurícula izquierda, y se encuentra alojado aquí en la pared o en la zona más frágil, digamos, de la aurícula izquierda, que es la orejuela izquierda. Entonces, la identificación de los catéteres, si usamos un catéter venoso umbilical, ¿no es cierto?, por ejemplo, debe estar ubicado acá. Este es el ductus venoso, esta es la cava, esta es la aurícula derecha, y acá estamos viendo que este catéter está muy bien ubicado, está perfectamente ubicado en el ductus. Es muy importante que identifiquemos. A veces la necesidad y la urgencia hace que nosotros dejemos catéteres ubicados en lugares incorrectos. Porque bueno, porque necesitamos urgentemente una vía, porque necesitamos que el bebé reciba la medicación que necesita recibir los líquidos, y resulta que, bueno, es muy pequeñito, y entonces yo tengo dudas, no lo miré ecográficamente, y el catéter queda alojado en un lugar inapropiado. Entonces, por ahí bajo. Entonces, ¿qué nos pasa? Nos encontramos después a distancia con imágenes de estas características. ¿Esto qué es? Esto es un hematoma de un catéter que quedó ubicado en el hígado, y que claramente rompió algún vasito, y que produjo un hematoma. Pero esto, bueno, digamos, no es algo grave, en general son hallazgos, se resuelve solito, no hay que hacer nada.
distinta es la situación de este bebé. Miren, de 37 semanas, 2,7 kg, con una hipertensión pulmonar en óxido nítrico y alta frecuencia, que al 5.º día de vida presenta una hepatomegalia importante. Fíjense la placa, lo que es, es todo hígado esto, acá abajo se ve apenas el intestino. Y acá vemos el catéter, miren el catéter donde está ubicado, estaba bien alojadito en el hígado, ¿no? No lo habíamos controlado para nada, y esto es el hígado. Esta gran bolsa de líquido que estamos viendo acá es nutrición parenteral goteando en el hígado. Pero bueno, esta es la tomografía, fíjense lo extenso y el nivel de lesión que habíamos ocasionado por este catéter mal ubicado. Acá sí es el seguimiento, a los 12 días. Fíjense cómo va cambiando, porque bueno, gracias a Dios estos chicos se repara esto, ¿no? Se repara parte del dolor que ocasiona esta situación en el bebé, es totalmente evitable si uno controla adecuadamente la ubicación del catéter. Hay otro detalle. No solo controlarlo al momento de colocarlo. Los catéteres, por alguna razón, progresan. Y progresan a lugares insólitos. De eso hay millones de publicaciones de catéteres percutáneos y de catéteres centrales umbilicales. Así que hay que controlarlo no solo después de colocado, sino con el transcurrir de los días y en el tiempo que lo usemos. Porque puede pasar esto, ¿no? O sea, que el catéter se introduzca, ¿me escuchan? Se introduzca, atraviese la aurícula izquierda, se aloje en la orejuela izquierda, y entonces en su trayecto, por ejemplo, le pase esto es el septum interauricular, acá hay un gran trombo, que está alojado en lo que vendría a ser casi el foramen oval, ven que se va movilizando hacia un lado y hacia el otro, pudiendo desprenderse hacia la circulación sistémica y generar un stroke, o hacia la pulmonar y generar un tromboembolismo pulmonar. O sea que, ojo con dónde ubicamos los catéteres. O lo que es peor, llegar a esta situación donde un catéter está goteando la parenteral dentro de, digamos, alrededor del corazoncito en la cavidad. Entonces esto es un taponamiento cardíaco. Esto es una emergencia, o sea, si no detectamos esta situación, el bebé se muere. Por lo tanto, es fundamental que nosotros tengamos la disponibilidad del ultrasonido ante las urgencias. Un bebé que está con una parenteral tan engorde y de golpe le pasa algo inesperado, pensar que puede estar pasándole esto, estar haciendo un taponamiento cardíaco. Que sacándole el catéter, expandiéndolo, o eventualmente punzándolo, le salvamos la vida. Después, por supuesto, tiene múltiples otras utilidades, como ver la ubicación de los catéteres. Esto es un derrame, ¿no?, que tiene pleural, que se evidencia, obviamente, con la ecografía mucho más claramente. Esto es un derrame pleural típico. Bueno, esto es lo mismo, es un derrame pleural, que acá se evidencia claramente, como la lengüeta del pulmón está rodeada de líquido. Bueno, este es un kilotórax de un bebito que estaba en la unidad de cuidados intensivos, se puso grave de golpe, y que bueno, pudimos con otra persona pulsarlo con control ecográfico y drenarlo, y esto respondió a que el bebé tenía un trombo, por los múltiples vías que había tenido, había sido un bebé muy grave, y ese trombo estaba ubicado en el conducto torácico y estaba obstruyendo y generando ese quilombo. También el ultrasonido, ya hay múltiples publicaciones sobre este tema, nos sirve para ver densidad de parénquima pulmonar. Este es un parénquima telectásico, este es un parénquima
donde se ven las columnas perfectamente bien, y esto es un pulmón expandido, y corresponde a esta placa. Un bebé que tiene de un lado un colapso, y del otro lado está expandido. O sea, diagnóstico de lograr un adecuado volumen pulmonar. Esto es una plaquita y una ecografía de un bebé con una hemorragia, o sea, un edema hemorrágico. Fíjense la densidad del parénquima de una hemorragia pulmonar, de un edema hemorrágico. Y bueno, básicamente controlar todos los flujos, ¿no? El cerebral es un flujo que habitualmente controlamos, pero bueno, el hepático, el renal, los renales perfectamente, el tamaño de los linfocitos, o sea, tiene múltiples utilidades en el control de los flujos. Y bueno, y con respecto a esto, ¿viste? Recordemos que siempre un bebé que está con un catéter percutáneo puede tener eventos de diferentes características, y que el control es muy importante. Y por ejemplo, es un bebé de 24 semanas, 8 días, 620 gramos, había recibido una cirugía de ductus y se estaba recuperando en alta frecuencia, y súbitamente el bebé empieza con taquicardia, oxigenación inestable, hiperglucemia, leucocitosis. Se puso grave realmente cuando estaba recuperándose de su cirugía. Y bueno, ahí, al tomarle la placa, porque pensamos que esto era una enterocolitis necrotizante lo que estaba haciendo, nos encontramos que había un catéter que está ubicado, no sé si lo llegan a ver acá, en el subcutáneo, que por allí estaba goteando dopamina. O sea que esto era claramente una vasoconstricción severa y atrogénica, producto de un catéter mal colocado. Retirado el catéter, en el frente no se veía para nada, por lo tanto, a veces cuando no podemos controlar con el ultrasonido la ubicación del catéter, y tenemos un catéter percutáneo ubicado en las extremidades inferiores, sería conveniente siempre hacer un perfil, para ver que esté bien ubicado. Bueno, este bebé obviamente se sacó rápidamente y se pudo recuperar, pero bueno, son accidentes evitables cuando controlamos adecuadamente los catéteres. Así que, ¿cuál es el valor del ultrasonido en el recién nacido prematuro? La conclusión es que es un complemento confiable. Es seguro en la vigilancia hemodinámica y en la asistencia del pretérmino durante la internación en la unidad de cuidados intensivos, y particularmente en los primeros días de vida, en la prevención y tratamiento del bajo flujo sistémico. Bueno, muchas gracias a todos, no sé cuántos hay conectados, pero vamos a abrir para que ustedes traten de conectarse. Si quieren hacer preguntas, estoy a disposición de ustedes. ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar algo? ¿Quieren que les explique algo más de lo que les he contado? Hoy no nos excedimos tanto de tiempo. Los escucho, no los escucho. Ceci, ¿tenés algo para comentar? No, estuvo perfecta la charla, a mí me encantó. Yo, bueno, no hago ecocardio porque hago docencia e investigación, pero bueno, siempre las residentes que estén en la guardia sabiendo esto es valiosísimo. Así que, bueno, y también tener la Vivi que está. Lo que pasa es que veo que están todos como silenciados. ¿Pueden ustedes mismos abrir el micrófono y hablar? Les hablo a todos los participantes. Hay 43 personas conectadas y no se desconectan. La única que está abierta es Zenit. Yo no es que lo tenga bloqueado yo, ¿no? No. Creo que no. No, sí se puede. Todo el mundo puede desconectar los micrófonos y hablar. Felicidades, Doc. Gracias por esta clase excelente. Muchas gracias, cada día aprendiendo. Me alegro. Hola Cris.
Habla Luis Ahumada. Hola Luis, ¿cómo andás tanto tiempo? ¿Cómo andás? ¿Qué decís? Bueno, ahí Bien. te escuché. Una pregunta te hago que siempre tengo la duda respecto a la lógica de la dobutamina como primera línea y la lógica también de la milrinona que mencionaste que se estaba usando y que por ahí no estaba determinado, pero había algunas evidencias o por lo menos algunos trabajos. ¿Qué me podés decir de eso? ¿Por qué la dobutamina, más allá de que es cierto que la dopamina genera vasoconstricción? Sí. Bueno, estamos hablando del prematuro chiquito y en los primeros días de vida, ¿no es cierto? Sí. También te diría que en el término, los primeros días de vida, donde ha habido una ablación de la placenta y se sabe que aumentaron las resistencias vasculares sistémicas, entonces la dopamina en realidad, por el efecto alfa, lo único que va a hacer es aumentar la poscarga. La milrinona tiene un efecto vasodilatador, que bajaría la poscarga, y la dobutamina también tiene un efecto beta que bajaría la poscarga, aparte de mejorar el inotropismo, y si uno tiene un diagnóstico de que hay una falla diastólica o un rendimiento comprometido, ¿no es cierto?, de la función cardíaca, que es lo que suele suceder en el hipoflujo sistémico de los prematuros chiquitos, estas serían las drogas de elección, porque son las que relaja uno y la que contrae la otra. Así que esa es la explicación que tiene esta situación. Obviamente que la situación puede ir cambiando a lo largo de la vida, ¿no es cierto?, de la internación, ¿no? Y obviamente más de una vez uno recurre a la dopamina y recurre a la adrenalina o a la noradrenalina. Ya vamos a ver en hipertensión pulmonar, que es la semana que viene, creo que el miércoles, no sé si la vamos a programar. Tenemos disponible lunes y miércoles para poder... Vamos a hacer hipertensión pulmonar, con lo cual vamos a terminar toda la secuencia de charlas que he preparado, y el día miércoles les voy a presentar una serie de imágenes con preguntas, que no les voy a contestar, solamente se las voy a mostrar y ustedes las van a tener que guardar. Este va a ser un juego para el cual nos vamos a volver a conectar en la siguiente vez, porque son alrededor de 40 imágenes, y ustedes me van a tener que tener las respuestas correctas, o por lo menos las vamos a discutir para saber de qué es lo que estamos hablando. Va a estar buenísima. Yo ya vi ese anticipo, me encantó. Me encantó, está buenísimo. Luis, ¿estás de acuerdo o querés que te comente algo más? No, está clarísimo. La única duda podría ser de cómo se da, porque evidentemente a veces lo que tenemos, por supuesto que si pudiéramos hacer siempre las ecocardiofuncionales sería más fácil. El tema que a veces tenemos elementos como la hipotensión, donde juega el flujo y la resistencia, y ahí es difícil valorar cuál es el mejor inotrópico. Evidentemente, con todo lo que nos explicás, se hace todo mucho más fácil, ¿no? Pero a veces en forma práctica cuesta definir porque no sabes qué es lo que predomina más, y el hecho de que genere mayor vasodilatación y caiga la presión de perfusión o que mejore el flujo sobre la resistencia. Bueno, es un juego que es difícil de determinar ahí. Yo te puedo decir lo que hacemos nosotros acá, o sea, lo que yo hago es, me siento al lado del paciente y le pongo al ecógrafo todas las variables necesarias, ¿viste?, para calcular. Si se trata de los primeros días de vida y es un prematuro chiquitito, el flujo en vena cava superior, aparte del gasto del ventrículo derecho, veo la función diastólica y el rendimiento del ventrículo izquierdo, y con todos esos datos veo si el bebé está hipotenso, qué indicación clínica le doy. ¿Entendés? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no hablé. ¿Alguien habló? Bueno, lo que quiero decirte, o sea, como es flujo por resistencia el tema, si yo tengo un flujo bajo, ya está, la conducta es dar algún inotrópico.
que tenga bajo efecto alfa, porque la realidad es que sé que las resistencias vasculares en general en los bebés está, y si no haces simplemente una regla de fácil, pones presión, es igual a flujo por resistencia. Entonces calculás la resistencia desplazando en la fórmula el flujo. O sea, presión dividido flujo te va a dar un valor, y ese valor es la resistencia vascular sistémica, la cual, viste, hay valores estipulados para cada edad gestacional. Buenísimo, está clarísimo. Muchas gracias. De nada. Doc, una pregunta, soy Nadia, sobre el NIRS. Sí. La pregunta es, que creo que fue una pregunta de examen nuestra, de la residencia el año pasado. ¿El bajo gasto puede alterar, o sea, los parámetros del NIRS van a estar alterados en pacientes con bajo gasto? Sí. O sea, si en realidad la perfusión tisular, ¿de qué depende? Depende de la bomba, depende del pulmón, de la relación corazón-pulmón, depende Sí. del estado de la circulación, y depende de la hemoglobina, etcétera, etcétera, y depende de qué situación tisular particular tenga el bebé. O sea, si el bebé ha estado sufriendo y tiene lesiones tipo pacientes que hemos tenido graves, ¿no es cierto?, muy graves, donde ha habido un hipoflujo prenatal, ¿no es cierto?, con una asfixia severa al nacer, esos pacientes obviamente tienen el tejido también alterado. Entonces, si a eso le sumamos que el flujo está bajo, o sea, no nos queda otra más que, aparte del NIRS, utilizar el ultrasonido y todos los parámetros, digamos, clínicos, para que todo junto nos permita actuar adecuadamente. Pero sí, claro, que si un bebé tiene un bajo gasto, va a tener un NIRS comprometido. Hay una diapositiva que no sé si es no me acuerdo cuándo es que la presentó, bueno, pero en el cual un bebé que nace con asfixia y se encuentra en hipotermia, tiene una bradicardia importante y una contractilidad comprometida, y el NIRS, ahí con un bajo gasto, y ahí el NIRS tiene valores muy bajos. Cuando le pusimos un inotrópico que mejoró el flujo sanguíneo, el NIRS inmediatamente se elevó. Entonces sí, claramente tiene que ver. Perfecto. Genial. Perfecto, Doc. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, aquí desde México, habla Rodrigo. Hola Rodrigo, qué lejos. Sí, un poquito, pero con mucho gusto escuchándola desde acá. Doctora, quisiera preguntarle qué valor le da al índice de perfusión que también nos marca el monitor máximo, sobre todo en algunos bebés en los que se ha estudiado específicamente en el choque séptico, para darnos cuenta en realidad, además de la ecocardiografía y de la monitorización como el NIRS, por ejemplo, o sea, que nos podría ayudar a la elección del inotrópico que debemos utilizar, si debemos utilizar algún vasopresor o solo un inotropismo, etcétera. ¿Usted le da algún valor o ha visto alguna correlación clínica del uso del índice de perfusión? En realidad el índice de perfusión lo que te están marcando es la diferencia entre lo arterial y lo venoso, ¿verdad? Sí. Porque la simetría regional te está marcando lo venoso, y la saturometría te está marcando lo arterial. Entonces la diferencia entre ambos es lo que te da, ¿no es cierto?, el índice de perfusión. Entonces, por supuesto que tiene valor cuando uno lo quiere calcular, pero bueno, creo que agrega un elemento más a la oximetría regional, siempre y cuando uno haya evaluado la bomba, haya evaluado todas las otras variables, ¿no? Claro. En cuanto a la indicación de algún medicamento en particular, básicamente tiene que ver con integridad de los tejidos, y ahí, viste, lo que mejor puede pasarle es que perfunda adecuadamente, y para que perfunda adecuadamente tengo que lograr una adecuada presión arterial.
esa adecuada presión arterial tiene que depender de que si tengo las resistencias bajas porque estoy en un shock séptico vasodilatado, entonces ahí es una conducta. Pero si en cambio yo tengo un flujo bajo porque el corazón está comprometido, ahí yo lo que tengo que mejorar son los flujos, entonces otra la indicación que tengo que dar. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí. Muchas Entonces, gracias, doctora. dice que el bebé es una integridad, el corazón es una parte, de los tejidos, la circulación es otra. Y hay que evaluar todo, la integridad Sí, del bebé. sin duda. Muchas gracias. Al contrario, Gracias. un placer que estés de tan lejos escuchando. Gracias. Bueno, después hay gente de todos lados. Tengo una amiga mía del italiano que se llama Mónica Baliardo, que hace, acá me estás contando, corrección de cardiopatías congénitas, y que bueno, está siguiendo muy atentamente tus clases, no se las pierde. Así que bueno, nada, ya le dije que es bienvenida en nuestro servicio y a nuestras charlas, todo lo que necesite. Ella hace hemodinamia, Mónica. Muy bueno, yo no sé nada de lo que ella sí sabe, así que... Corrección de cardiopatías congénitas, no, ella es neonatóloga. Mónica, si querés hablar. Sí. Hola, ¿cómo están? Sí, soy médica del Hospital Italiano y actualmente estaba haciendo hasta el año pasado el posgrado de perfusión cardiovascular. Y lo interesante era ver las cirugías de circulación extracorpórea, y lo que usted refería con respecto al MIRS es bastante obvio que cuando el chico entra a la cirugía es cómo se ve que baja, es notorio, ¿no? Tanto el MIRS cerebral como el visceral que se les pone a los niños para las correcciones de las cirugías, coartación, transposición, anomalías del retorno. Muchas veces estos chicos salen en ECMO porque no toleran, son chicos muy lábiles que no toleran el cierre del tórax, así que la verdad interesante su charla porque también son seguidos con ecografía y todo eso. Interesante. Y es un gusto escucharla. Bueno. Gracias. Yo lo que creo que, viste que la particularidad que tiene nuestra especialidad, la neonatología, es que nosotros nos falta una parte de la historia. Viste, si cuando podamos entender la primer parte de la historia, que es la gestación, y qué es lo que sucede más detalladamente en la gestación, vamos a ser mucho más prolijos en la atención de los recién nacidos. No solo prematuros, sino de término también, ¿no? Porque creo que hay una parte de la historia que no la tenemos completa. Yo últimamente me he interesado muchísimo por tratar de ver todo lo que es materno-fetal. Me parece que ahí está la clave de poder anticiparnos y poder esperar recién nacidos determinadas características y actuar en consecuencia. Estoy segura que cuando esa comunión, digamos, entre la gestación y la vida extrauterina, prematura o no, se haya consolidado, vamos a ser realmente mucho más precisos y adecuados en nuestra apreciación y tratamiento, ¿no? Y sobre todo que lo que a mí me parece interesante, esto que comenté en una parte de la charla, de estas miocardiopatías únicas, ¿no? Del prematuro, que son realmente para que nos preocupemos. Muchas veces uno se encuentra con bebés displásicos, con requerimientos prolongados de oxígeno, ¿no es cierto? Y es muy importante que nosotros evaluemos la parte hemodinámica en esos pacientes. Son bebés que han sufrido, que han tenido una historia de nacimiento y a lo mejor prenatal también, que desconocemos, que lo ha conducido a una lesión en el pulmón, y esa lesión no es solo del pulmón, el corazón está acompañando, y el acompañamiento a veces está acompañado de una falla, no solamente del ventrículo derecho, porque suelen tener hipertensión, sino del izquierdo. Y está descrito en displasia broncopulmonar con requerimiento prolongado de oxígeno, la muerte súbita asociada a la disfunción diastólica. Y una manera de detectar que puede claudicar ese ventrículo es a través del control frecuente de la presión arterial.
Yo creo que no tenemos que olvidarnos de ese componente de control en displasia con requerimiento prolongado de oxígeno, es fundamental. Y en realidad debiéramos hacerlo en todos los bebés que han cursado una evolución postnatal o que tienen muchos antecedentes de la vida fetal, ¿no es cierto?, como poliomielitis, infecciones, amenazas de parto prematuro, hipertensión materna, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las múltiples entidades que uno ya conoce, ¿no? Acá me pregunta Rodolfo el cronograma de las próximas charlas y en qué sitio los podemos ver. Rodolfo, decinos dónde te contacto. En general lo que hacemos es difundir las charlas por, bueno, los distintos chats de docencia y esas cosas, y por LinkedIn, y en general por ahí. Decinos, Rodolfo, dónde te mando la invitación. Cuando tengamos el ID de las próximas reuniones te avisamos. Van a ser el lunes y el miércoles de la semana que viene a las 5 de la tarde. ¿Verdad, Cristina? Sí. La manera también de conectarse puede ser a través de redes@jardineros.com.ar, que es donde se difunde también estas charlas, y ahí podemos poner ahí generalmente se pone el ID para que se puedan conectar. No sé cómo ingresaste o cómo te enteraste de esta charla, Rodolfo. A ver si está así, nos pregunta Rodolfo. A ver si es... No está abriendo el micrófono. Mañana está la charla, mañana sí, mañana está la de ductus, a las 5 de la tarde. Mañana a las 5 tenemos ductus arterioso permeable, exactamente. A las 5 de la tarde. ¿Para qué anoto? ¿Sí? Cris. Sí, te escucho. Acá, No, sí. Una de las diapositivas que me pareció interesante, tal vez es esto que también ocurre intraútero, que uno no puede estar monitorizando las 24 horas de la gestación de un bebé, y que ocurren situaciones de disminución de flujos o situaciones de isquemia que generan por ahí esta liberación que vos dijiste de interleuquinas y de radicales libres de oxígeno, que hacen que después cuando el bebé nace, o sea, se comporte diferente, necesiten cada uno diferentes drogas y que uno se deba acomodar a la situación de cada uno. Que no es lo mismo un bebé nacido de una coriomielitis que un bebé que tuvo una mamá hipertensa o una mamá diabética o una mamá trombofílica. O sea que todo esto que ocurre intraútero, se eliminan muchas sustancias, tal vez intraútero, interleuquinas, estos radicales libres que después hacen que, digamos, cada uno tenga una situación particular. Absolutamente de acuerdo. La realidad es que aparte no hay manera de detectarlo, que eso es lo grave. O sea, siempre creo que la charla anterior yo puse un paciente que nació con colapso cardiovascular, ¿te acordás? Que fue un bebé que estuvo seriamente enfermo, y que evidentemente había sufrido dentro de la panza en determinados momentos de su vida y se había recuperado, porque nace con un peso aproximado a lo que correspondía para su edad gestacional, o sea que el sufrimiento no había sido, digamos, prolongado, había tenido eventos que lo pusieron en riesgo, de los cuales se recuperó y continuó su crecimiento. Entonces, ¿de qué manera uno controla estas situaciones? Es lo difícil. Por eso es que hasta que no tengamos un modo de monitoreo del embarazo más certero, van a seguir apareciendo encefalopatías hipoxicoisquémicas, colapsos cardiovasculares, isquemia de miocardio, miocardiopatía única del prematuro. O sea, todas estas entidades tienen que ver con que, bueno, hay cosas que pasan desapercibidas y por el momento es así. Aunque hemos avanzado mucho en el monitoreo del embarazo, dista mucho de ser perfecto. Acá dice Fabi Pena que por eso es tan importante el tema del examen de la placenta.
Obviamente, la placenta ofrece... Sí, a algo que estuvo pasando y que no se pudo objetivitar de otra manera. Sí, el tema, el análisis del paciente es fundamental. Lo que sucede es que más de una vez, bueno, primero por los resultados suelen demorar, ¿no? Entonces te pasó un periodo de no observación, digamos, no de no observación porque uno está adelante del bebé y siguiéndolo, pero sí estamos, digamos, en una ventana, que es lo que te da la anatomía patológica de la placenta, que a lo mejor después te responde un montón de dudas, pero que te sirve en forma tardía. Sí te sirve para explicar, obviamente. Cuando, por ejemplo, nos hemos encontrado con infartos muy extensos, o lesiones, viste, tanto de la cara fetal o materna, que no sabés cómo ese bebé pudo sobrevivir adentro de la panza y llegar a nacer vivo, ¿no? Pero bueno, sí es un elemento muy útil el informe que te da la placenta, coincido totalmente. Cris, no me finalices la reunión, que tengo que copiar un montón de correos de gente que está interesada en que les mande información. No voy a cerrar. Acá igual te piden, por ejemplo, que quieren información sobre NIRS. Te pide Mauricio Humberto, que es neonatólogo de Entre Ríos. Ajá. Él me pone un mail. Después, bueno, Rodolfo Juárez, que fue quien preguntó sobre la clase de mañana, que ya le pasé el ID, pero una lista. Si quieren, y más fácil, mándenme al celular, así armo listas de difusión por WhatsApp, que es más práctico. Las otras es que también por ahí pueden mandar preguntas al chat y antes de la próxima charla, mañana, contestar las preguntas si están conectados, para que tengan la respuesta si no quieren extenderse mucho más ahora. Con respecto a NIRS, hay mucha información bibliográfica, hay muchos trabajos publicados en neonatos, puedo buscar las citas, pero bueno, las conseguí fácilmente en las redes, ¿no? Es muy fácil de encontrar la información. El equipo es muy sencillo, es de fácil manejo, es inmediato el registro, y bueno, lo normal es que se encuentran con cifras por encima de 40, tanto en el flujo cerebral, mesentérico como renal, pero uno puede medir la perfusión a nivel de los músculos, o sea, del muslo, puede hacerlo a nivel hepático, donde uno desee hacerlo. Es muy pequeño los sensores, hay para neonatos, y bueno, y ofrece utilidad. Es, digamos, un complemento. Es un complemento, y hay uno, en general es muy confiable, pero el edema, por ejemplo, subcutáneo, es un elemento que interfiere. O sea que por ahí si tenés un bebé que está en shock, que está en una situación de shock séptico, por ejemplo, por ahí falla el registro, no es confiable, porque el edema, la perfusión, puede estar alterada la capa, digamos, de sensado, y entonces, porque ahí es como un emisor y un receptor, ¿no es cierto?, que sería parecido a lo que es el saturómetro, ¿no? Pero acá lo que medimos es oximetría venosa, siempre venosa, o sea, tendrías los dos elementos, saturometría arterial y venosa. Acá Mauricio Humberto, leíste este mensaje: hago ecocardia en mi hospital desde hace 2 años, al no contar con cardiólogos todos los días. Que dice que has ayudado a diagnosticar ductus, hipertensión pulmonar de recién nacido y algunas cardiopatías. Muy bien, felicitaciones. ¿Dónde es que están? Mauricio, esperen que me perdí, Mauricio ya me dijo antes, en Entre Ríos. Mauricio está en Entre Ríos. ¿En qué Felicitaciones. Lugar? ¿En qué lugar de Entre Ríos? No me dice. Tengo muchos amigos en Entre Ríos. Y por ahí, a ver si está, Hola, ¿qué tal? por ahí que nos quiere hablar. Concordia, en Concordia está.
Ah, mira, en Concordia. Concordia. Ah, Sí, hice el curso, ¿se escucha? sí, te escucho. Ahí habló Mauricio. El curso de la doctora Ajá, en Fundasamín, ¿fue? sí, No me perfecto. acuerdo de la calle en Buenos Aires, no sé qué son de Concordia de Ríos. A Buenos Está muy Aires. bien. Fuimos en Concordia, bueno, cuando éramos residentes de NEO, hicimos el curso. Y la verdad que a partir de ahí, bueno, pudimos diagnosticar lo que es ductus, hipertensión pulmonar, no más allá de la clínica, ¿no? Con el ecocardio funcional, con el librito de la doctora. Qué grande. Bueno, me alegro que les haya resultado útil. ¿Ese librito, tenés el librito viejo? Por ahí no te escuchó. A ver, espera, no sé si te escuchó. Mauricio, te está preguntando la doctora. No sé. No sé. Preguntarle si lo tiene en papel, a lo mejor te escucha mejor a vos. No, es que no. No sé, a ver, estoy mirando. No, me parece que se desconectó. Ah, bueno. Por ahí está. Pero no me apagues porque tengo que seguir copiando mails. Ok. Te saludan desde Lima, Perú, como siempre, y me ponen 2 mails para que mandemos, avisemos. A ver, espera. ¿Qué más? Bueno, Vivi, muchas gracias, buenísimo. ¿Están utilizando la mirrinona de entrada en la hipertensión pulmonar persistente recién nacido? Buena Dice, pregunta. con el librito en la mano de la doctora Ocio en Concordia. Bueno, sí, decirle que está la versión nueva en online, ¿no? Que por ahí está más actualizada. Y ahí lo que hay es un curso online también que te puede servir, viste, para el curso para la práctica del ultrasonido. Pero y está toda la experiencia clínica de 20 años, ¿no? Así que por ahí podés encontrar también más información ahí, Norberto, ¿no? Bueno, y con respecto a lo de hipertensión, vamos a tener una charla de hipertensión, pero no, de entrada la milrinona no. Lo que uso de entrada es, obviamente, sabiendo de que tiene una adecuada función miocárdica, primero mejoro la función miocárdica, depende. Si tengo un bebé que tiene un miocardio que no se relaja, por ahí sí le uso, pero no lo uso por la hipertensión, sino por el miocardio. Porque lo que yo necesito para administrar óxido nítrico es que el miocardio esté en condiciones de poder recibir el flujo que va a venir desde el pulmón cuando se vasodilate. Entonces tengo que tener seguridad de que el corazón está en condiciones de recibir ese volumen. Entonces por ahí, en esa situación. Ahora, como coadyuvante del tratamiento de hipertensión, solo lo usamos cuando el bebé se encuentra en óxido nítrico y se encuentra en una meseta, que más de una vez nos pasa, ¿no es cierto? Que el bebé entró en óxido nítrico, tuvo buena respuesta, pero no podemos bajar el óxido nítrico. En esa situación, en general se debe a un agotamiento de los depósitos de ATP, y la milrinona tiene un efecto en esto, que es la reposición de ATP. Por lo tanto, ayuda significativamente como coadyuvante. No sé si te contesto la duda. Es que la puso por escrito. Bueno. No sé si la escuchó. Espero que la haya escuchado. Y si no, se la contestamos mañana. Que espero que... Sí, está escuchando. Bueno, ¿y entendió todo lo que le dije o escuchó bien? Calculo que sí. Mauricio, ¿nos escuchaste bien? Pasa que está con el micrófono apagado. Para que le escribo. Hola. Ahí está. No, se pasa que se me cortó el celular. Ah, sí, te vi que perdiste la conexión, no te preocupes. Igual. Perdí, tenía 2% de batería y justo me estaba trasladando a cargar el celular y ya había terminado Bueno, no importa, pero la charla de hipertensión pulmonar después. Ahí lo preguntás bien. Sí, quédense tranquilos. Lo dejamos en suspenso, los demás ya lo escucharon. Sí.
Dale. Gracias, Perfecto. Mauricio. Bueno, quedamos conectados. Y bueno, y si quieren, escríbanme el celular, que es más fácil. Perfecto, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes por el interés. Mauricio. Bueno, ya nos quedamos poquitos. Bueno. ¿Quiénes estamos? Está Melina. Melina Chepare, residente mía, pero yo soy jefe de residente ahí en el hospital. ¿En serio, Mauricio? Escúchame, yo tengo un grupo de docencia, si querés te agrego. Ah, bueno, dale, perfecto. ¿Anotaste mi celular? Sí, ahora lo agendo. Vi que decía 011. Sí, no sé, sí, calculo que tenés que poner 011 para mandar WhatsApp. Yo creo que estuve con vos. 69-29-8000. Yo creo que te conozco vos de un curso de RCP neonatal para instructores, ¿puede ser? El año pasado, o el año pasado, el 2018. Sí, puede Fue ser, FEM. sí. De ahí, Sí. de ahí. Fui a hacer el curso, a hacer la parte de instructoría. Ah, muy bien. Así que hacemos curso, bueno, iniciamos con un curso el año pasado, no, este año arrancamos en enero, bueno, y con todo esto de la pandemia tuvimos que cortar. La idea era hacer toda la costa del río Uruguay, curso de RCP, neonatal, para pediatras y neonatólogos en la costa del río Uruguay. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Te felicito. Con todo esto de la pandemia se cortó todo. Se cortó todo, sí, todas las cosas se cortaron. Pero bueno, dale, quedémonos conectados y yo te mando toda la información. Si la doctora es súper generosa, siempre todo lo que, las clases que tiene las comparte, así que Mauricio, escribime y ya te pongo en las listas para que recibas toda la información. Bueno, perfecto. Muchísimas Dale. gracias. No, por favor, a vos por el interés. Dale. Quedamos en contacto. Dale. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Acá me dice la Ceci, por favor, agregame al grupo, estoy a cargo de los residentes de la maternidad de Córdoba. Roger Gerardo. Roger, mandame tu celular o escribime. Perfecto, perfecto. Ahí les envío. Nosotros teníamos pensado también invitar a la doctora, ya habíamos estado charlando y demás para visitarla acá a Córdoba, pero bueno, en la misma situación con el COVID, nos vimos obligados a suspender todos, y bueno, vamos, apenas se resuelve esta situación, trataremos de reorganizar la visita de la doctora y compañía a Córdoba. Sí, bueno, no quedó pendiente, Roger, pero bueno, todo pasa en la vida y bueno, y va a volver vamos a volver a la normalidad y empezar a contactar. De todas maneras, esta manera de contactar es realmente es muy buena, creo que no tenemos que perderla porque de alguna manera nos acerca, ¿no? Aún cuando estemos distantes, mirá, desde México, viste, nos han escuchado, así que realmente poder intercambiar con gente de otros sitios es muy enriquecedor para todos. Es verdad. Yo sigo acá copiando teléfonos y contactos. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Nos estaremos encontrando nuevamente mañana. Fuerte abrazo. Sí. Gracias. Siempre bienvenido. Chau, chau. Espera, no me apagues, Cris, porque tengo que copiar algunos más. Dale, no te apago nada. Sandra Elizabeth Segura, que estoy copiando un celular. Sandra Elizabeth Segura, de Ecuador. De Ecuador, mirá. Salud. ¿Hay alguna otra pregunta, Ceci? Ahí leo. Igual no me apagues. No me apagues. A ver, después dice, Roger me pasó su teléfono y su contacto. Agrégame al grupo.
soy de Córdoba. Ahí está. Después María Paula Sánchez, excelente exposición, muchísimas gracias. Yo también soy de Córdoba, estoy a cargo de la residencia del Hospital de Misericordia de Córdoba, junto con el doctor Ahumada. También Indira Prado me manda su contacto. Cecilia Vivas de Córdoba. Saludos de Lima, Perú. A ver si puedo copiar todo esto. A ver. Para que si puedo copiar todo junto, mejor. Ahí está. Para que ahí me piden el teléfono, paso de nuevo mi teléfono, para los que necesiten. Ahí está. Ahí está. Bueno, ya estamos cada vez. ¿Alguien más quiere preguntar alguna otra cosa? Bueno, ya estamos. Bueno. Ahora copié todo, ya copié todo. A ver, espérate, falta una que no copié. Copiar. Ahí está. Ahora repaso esto y empiezo a copiar a todos. Ahí va. Bueno, listo. Estamos. Bueno, nos vemos mañana. Los espero para seguir compartiendo. Indira a ver. Otra más que me escribe. De Lima, Perú, Indira Prado Díaz. Bueno, cariños. Bueno, muchas gracias, Cris. Mañana entonces a las 5 nos vemos. Gracias a todos por participar. Gracias, Muchas gracias.